La transmisión de la revelación. Cristo no nos habla desde la antigüedad como otras personalidades históricas. Le encontramos en la Iglesia a la que ha confiado su revelación para que ella la haga accesible a los hombres a través de los siglos. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento el pueblo judío, elegido por Dios, era el portador de la revelación, en el Nuevo Testamento, en el nuevo orden instaurado por Cristo, la comunidad de los bautizados, el nuevo pueblo de Dios, es llamado a guardar y a comunicar los misterios divinos. El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, tiene su razón de ser en esta tarea, porque se encuentra unida a Cristo con una relación tan estrecha como el cuerpo a la cabeza, y además está penetrada del Espíritu Santo como el cuerpo por el alma. Por eso puede servir a Cristo como su boca, y su mano, puede anunciar el mensaje salvador y comunicar la gracia divina a los hombres. Así, la revelación, que se ha realizado una sola vez en la historia, sigue siempre actual y puede ser continuamente oída y experimentada. Pero la Iglesia es una realidad compleja que trasciende todas las imágenes que de ella se han hecho para comprenderla mejor, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Está formada por hombres y mujeres concretos, por todos los cristianos. ¿En qué fuentes se apoyan ellos para conocer a Cristo y transmitir auténticamente la buena nueva que Él nos ha traído? Y los apóstoles, eslabones entre Cristo y la Iglesia. Si la revelación consistiera solo en una doctrina filosófica y unas reglas de comportamiento como, por ejemplo, el estoicismo en la antigüedad, lo único que se necesitaría para propagarla serían unos maestros con ciertas aptitudes didácticas. Pero para anunciar a los hombres el mensaje de que han sido salvados, no por un sistema de ideas, sino por el mismo Dios que ha entrado en la historia, en un momento y lugar determinados, se requieren testigos, hombres que le han visto, oído y tocado. 1. La elección de los 12. Son muchos los que han visto a Jesús en aquellos tiempos de Palestina, muchos los que han escuchado sus enseñanzas y presenciado los grandes milagros. Todos ellos pueden llamarse testigos comunes. Los 12 apóstoles, en cambio, son los testigos específicos y privilegiados. Han sido, elegidos de antemano, para ver la majestad de Dios con sus propios ojos. Cristo los llamó, y ellos le siguieron. Acompañaban al Señor muy de cerca por los caminos de Palestina, compartían su vida, su alegría y su fatiga, los momentos de triunfo y los de fracaso, conversaban con toda confianza y sinceridad con Él y volvieron a su lado cuando otros le abandonaron. Jesús, el Hijo Eterno, enseñó a los 12 todo lo que había visto en el seno del Padre y les confirió la misión específica de transmitir lo que habían visto y oído de Él. El testimonio de los apóstoles es, por tanto, especialmente autorizado. Ya durante su vida terrena, Jesús les envió a predicar, a expulsar demonios y curar enfermos, de la misma manera que Él predicó, expulsó demonios y curó toda enfermedad. 2. La misión de los 12. Una vez terminada la vida de Jesús en este mundo, todo está dado y, en cierto modo, no hay nada más que esperar. Pero queda la gran tarea de comunicar la buena nueva a todos los pueblos. Después de su muerte, Jesús mandó solemnemente a los apóstoles continuar su misión y predicar el Evangelio a todos los hombres. Tal como Dios Padre le había enviado al mundo sin dejarle, sin separarse de él, así Jesucristo envía a sus apóstoles sin abandonarlos jamás. Permanece con ellos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les dice. De ahí que quien recibe a los apóstoles, recibe a Cristo. La misión apostólica es una participación en la misión que Cristo recibió del Padre. Entre los apóstoles, Pedro tiene la particular misión de confirmar a sus hermanos. La experiencia de los apóstoles es insuperable. Su conocimiento de Cristo y de la revelación es, por su intensidad y profundidad, superior a cualquier otro conocimiento posible. Pero, ¿cómo puede una persona transmitir auténticamente la obra y enseñanza de Dios? ¿Cómo puede distinguir lo esencial y necesario de lo accidental y cambiaval, que determina cada vida concreta, cada lugar y época? Jesús, por ejemplo, ha conferido el sacerdocio solo a unos pocos varones judíos. ¿Quiere decir esto que solo una persona de raza judía puede ser sacerdote? Evidentemente que no, en cambio sí significa que el sacramento del sacerdocio está reservado a los varones. Los apóstoles no estaban, solos, en su tarea de discernimiento. Además de la presencia de Cristo, recibieron una ayuda especial del Espíritu Santo. Así se convirtieron en columnas de la joven Iglesia, en puntos de apoyo y de referencia, dirigían las primeras comunidades cristianas con fortaleza,
y comunicaban con claridad los misterios divinos a los demás. Aunque el encargo de predicar no es exclusivo de los 12 apóstoles, la misión que ellos recibieron es única entre los demás, porque deriva de su elección particular como testigos de Cristo e instruidos por el Espíritu Santo. Ellos son los testigos auténticamente directos de Cristo, los que tienen el conocimiento inmediato y profundo del misterio del Verbo encarnado. Su autoridad es singular. Los apóstoles son el eslabón esencial entre Cristo y la Iglesia posterior. Tertuliano habla de la doctrina que, las iglesias recibieron de los apóstoles de Cristo, y Cristo de Dios. La revelación cristiana implica, por tanto, la redención obrada por Cristo y comunicada por unos hombres elegidos que presenciaron los acontecimientos. En este sentido se puede afirmar que la Iglesia se basa en la obra de Cristo y en el testimonio de los apóstoles. Los 12 son el fundamento del nuevo pueblo de Dios. 2. La tradición apostólica. 1. La predicación de los 12. Los apóstoles llevaron a cabo fielmente su misión. Transmitieron lo que habían aprendido de Jesús y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Su función de magisterio fue reconocida desde el principio en la primitiva comunidad de los cristianos. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que nada escribió, tampoco ellos se pusieron a fijar inmediatamente la revelación por escrito. Comenzaron a transmitir el Evangelio mediante la predicación y a través del testimonio de la propia vida. Invitaron a los hombres a creer en Jesucristo y a incorporarse, con el bautismo, al nuevo pueblo de Dios. Los apóstoles transmitían la entera realidad cristiana, el Evangelio entendido no solo como anuncio o mensaje, sino también como fuerza que salva, como la palabra eficaz de Dios. Su predicación exterior iba acompañada, desde el principio, por la acción interior del Espíritu Santo en el corazón de los que los escuchaban, para conducirles a la fe y a los sacramentos de la fe. Así, la expansión de la Iglesia coincide con la expansión de la palabra del Señor se difundía por toda la región. En su predicación, los apóstoles se preocuparon de confirmar la vida y obra de Jesucristo con los textos del Antiguo Testamento, ya que éste no queda anulado, sino que es llevado a término por la encarnación. También cuando pusieron por escrito la predicación oral, actuaban en línea de continuidad con las Escrituras. Tal como los profetas habían anunciado la palabra de Dios preferentemente por la predicación y solo en un segundo paso esta había sido puesta por escrito, también los apóstoles primero predicaron y después dejaron la predicación por escrito. Con la muerte del último apóstol, que es San Juan, termina la fase constitutiva de la revelación. Hoy en día recibimos lo que Dios ha manifestado de sí mismo solo a través de lo que los apóstoles han entregado a la Iglesia. Se ha podido hablar por eso de una transmisión vertical de la revelación, de Cristo y del Espíritu Santo a los apóstoles, y de una transmisión horizontal, de los apóstoles a la Iglesia. El testimonio de los que eran los testigos elegidos, de Jesús, constituye la norma de la fe para los cristianos y el criterio de cualquier ulterior desarrollo de ella. Esto quiere decir que todo progreso posterior en la comprensión de los misterios divinos debe remitirse a Cristo mismo tal como lo han entregado los apóstoles. No puede existir nada que no derive de los apóstoles, nada podrá faltar de lo que ellos han transmitido. 2. El depósito de la fe. El hecho de que no exista otra revelación después de los apóstoles, hace que su predicación adquiera en la Iglesia el carácter de un depósito, depositum fidei, es decir, de algo que se entrega a alguien para que lo conserve y lo cuide. El depósito de la fe contiene todo lo que necesitamos para seguir a Jesucristo. Abarca tanto la transmisión oral, tradición, como lo que los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito, Sagrada Escritura. Ambas fuentes están íntimamente unidas. Ambas se remiten al mismo Jesucristo y tienen como fin nuestra comunión con Él. La Sagrada Escritura no es un libro como tantos otros que nos narran la vida de Jesús y la predicación apostólica. Es verdadera palabra de Dios, escrita bajo la influencia del Espíritu Santo, inspiración, tiene a Dios mismo como autor. Se debe considerar que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, es el Espíritu Santo quien lo ha afirmado. Dado que el Nuevo Testamento se entiende como cumplimiento del Antiguo, los dos testamentos no pueden separarse el uno del otro. Forman una estrecha unidad y tienen que interpretarse recíprocamente. De una forma u otra, siempre hablan de Jesucristo, que es la esperanza de los pueblos y la promesa cumplida de Dios. No conocer la Escritura significa ignorar a Cristo, afirma San Jerónimo.
La tradición comprende lo que los apóstoles y sus sucesores han comunicado aparte de los libros del Nuevo Testamento, de modo oral o escrito, en la vida litúrgica o en disposiciones jurídicas. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La tradición es más amplia que la Escritura y, ciertamente, tiene prioridad temporal con respecto al Nuevo Testamento. Pero no hay duda de que, por causa y virtud de la inspiración divina, la Sagrada Escritura es el documento preeminente de la predicación apostólica. Se trata de dos modos distintos de transmitir la misma verdad. Mientras la estructura de la Biblia es la del texto escrito y, por lo tanto, fijo y definitivo, la estructura de la tradición es la de una realidad viva. Pertenece a su esencia que crezca y se desarrolle, no porque cada generación añada novedades al depósito originario, sino porque se puede profundizar, con la luz del Espíritu Santo, cada vez más en su contenido. Y la sucesiva comprensión del depósito de la fe. Hay pocas personas con las que tenemos tanta confianza como para contarles toda nuestra vida, no solo los hechos externos, sino también lo que pensamos, queremos y sentimos, nuestros deseos y angustias, alegrías y dolores, miedos e ilusiones, cuando nos sentimos ofendidos o rechazados, y cuáles son nuestras esperanzas más profundas. Dios, sin embargo, tiene tanta confianza con nosotros que nos ha dado a conocer su intimidad. Se nos ha entregado completamente, nos ha manifestado su misterio más hondo, su amor sin límites. Cosa distinta es que nosotros no podamos comprenderlo todo. Con nuestra limitada capacidad no podemos abarcar la realidad divina, pero podemos progresar en la inteligencia del inagotable misterio de Cristo. Esta tarea corresponde tanto a la Iglesia en su conjunto como, en otro nivel, a cada cristiano en particular. 1. Una tarea para toda la Iglesia. La revelación ha concluido con la muerte de los apóstoles, pero no ha quedado cerrada su interpretación. El depósito de la fe es una realidad viva, tanto por lo que contiene, que es la palabra, viva y eficaz, de Dios, como por el lugar donde se halla, la Iglesia, que vive de la verdad de Dios y la da a conocer. La salvación se realiza mediante toda la vida de la Iglesia. La totalidad del pueblo de Dios ha recibido el depósito de la revelación. Cada generación lo incorpora de nuevo en su vida y tiene ordinariamente su modo específico de profundizar en él, guiada por la mentalidad y los interrogantes de cada época. Sin embargo, el desarrollo de la tradición no es un proceso puramente racional, pertenece al ámbito sobrenatural y tiene en el Espíritu Santo su principio activo. Cuando una generación entrega la revelación a otra, no se trata, por tanto, de la simple repetición de un conjunto de verdades, sino de algo que se puede ver ahora con más claridad. En este sentido, la tradición avanza, como un tesoro que se puede apreciar cada vez más y desde perspectivas nuevas. Los primeros cristianos, por ejemplo, confesaban que Dios es uno, y a la vez es tres, lo que daba lugar a no poca confusión y muchos errores. Después del Concilio de Nicea, 325, se podía aclarar que, una, es la esencia y, tres, son las personas. El pueblo cristiano vive habitualmente su fe de modo espontáneo, y la expresa de manera sencilla y concreta. Con el término, sentido de la fe, sensus fidei, se designa la capacidad de una persona, no sólo de creer lo que le viene presentado por la Iglesia como verdad de fe, sino también la facilidad para discernir como por instinto aquellas realidades que concuerdan con la fe y las que no concuerdan. Es, por tanto, un testimonio importante de las creencias de la Iglesia. La fe se transmite, en cierto sentido, a través de la entera vida de la Iglesia, la señal de la cruz que una madre traza en la frente de su hijo, las oraciones fundamentales del cristiano, principalmente el Padre Nuestro, que se rezan en familia, las plegarias y los cánticos de una comunidad, las romerías y fiestas litúrgicas, la arquitectura, las artes, la música sagrada y los tratados teológicos. Es obvio que no cualquier manifestación concreta de esta vida, ni cualquier enseñanza que pueda encontrarse en la Iglesia, pertenecen a la tradición. Es decir, no todo lo que se dice y hace en las comunidades cristianas es de origen apostólico y, por tanto, vinculante para la fe. Compete al magisterio realizar un discernimiento autorizado. 2. La función específica del magisterio. La revelación, que es palabra y encuentro entre Dios y el hombre, no es una autocomunicación a cada persona singular, que se recibe en la pura interioridad de la propia fe. Dios habla a cada hombre mediante la Iglesia.
Por supuesto, puede hablar también directamente en el corazón del hombre. Pero en caso de duda o de confusión, ¿quién nos dice si es realmente Dios quien habla, o si escuchamos la voz de nuestro egoísmo o del orgullo? El creer del pueblo de Dios se realiza en todo tiempo bajo la guía del magisterio. Para que el Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia y se evitaran aberraciones graves, los apóstoles transmitían su misión de predicar con autoridad a otros hombres elegidos. Nombraron como sucesores a los obispos. Ellos son constituidos, mediante el orden episcopal, en sujetos del magisterio. Participan en la propia autoridad de Cristo, si realizan la función magisterial en comunión con el sucesor de Pedro, el romano pontífice. Así pueden, discernir los espíritus, e indicar, en cada momento histórico, el camino hacia Dios. La fidelidad a la fe apostólica es una condición esencial para que la Iglesia de todos los tiempos sea la misma Iglesia de Cristo. Esta fidelidad, con la ayuda del Espíritu Santo, está garantizada por el magisterio como instancia que tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. A pesar de que todos los cristianos tienen la misión de transmitir el Evangelio, la autenticidad es una característica fundamental y exclusiva del magisterio, que enseña con la misma autoridad de Cristo. Es necesario acostumbrarse a reconocer en la Iglesia al propio Cristo. En efecto, es Cristo quien vive en su Iglesia, quien enseña por medio de ella, quien gobierna y comunica la santidad. Y el desafío de la inculturación. Al comunicar la fe, la Iglesia no quiere lanzarla sobre las personas, de manera que adquieran un barniz exterior cristiano, algo meramente yuxtapuesto. Por el contrario, la Iglesia desea que los cristianos integren su fe profundamente en su vida, que hagan verdaderamente, suyo, el modo cristiano de pensar, sentir y reaccionar. Por esto toma en consideración, lo ha puesto de relieve el Concilio Vaticano II, las mentalidades y sensibilidades diferentes de los hombres en todo el mundo. Se esfuerza por hacer penetrar el mensaje de Cristo en un determinado medio sociocultural, llamándolo a crecer desde dentro según todos los valores propios, en cuanto son conciliables con el Evangelio. Hay que evangelizar, destaca Pablo VI, no por fuera, como si se tratara de añadir un adorno o un color externo, sino por dentro, a partir del centro de la vida y hasta las raíces de la vida. Este proceso se llama inculturación. 1. Respeto hacia las culturas. Cada pueblo tiene su historia, sus tradiciones y costumbres, y su carácter propio. Hablar otro idioma no quiere decir simplemente cambiar una palabra por otra, sino tener otros esquemas mentales, otro modo de pensar y percibir el mundo, según las circunstancias de cada lugar. Algunas tribus de Siberia, por ejemplo, tienen muchas palabras distintas para la nieve, dependiendo de si es blanca o gris, dura o blanda, nueva o antigua, de la mañana, de mediodía o de la noche, mientras que los pueblos árabes disponen de un sinnúmero de palabras para caballo. Si se tiene esto en cuenta, se puede comprender que Carlos V llegó a afirmar: ¿cuántos idiomas hablo? Tantas veces soy hombre. Cada cultura tiene algunas verdades, algunos bienes propios. Al hacerse cristiana una persona, no hace falta, ni es deseable, que se separe de sus raíces, de su entorno familiar y social, se trata más bien de que aprenda a llenar todos estos ambientes con la luz de Cristo. Los que le ayudan y orientan, por tanto, han de tener un profundo respeto hacia el modo de ser de la otra persona, que les puede parecer extraño en un primer momento. Esto vale tanto para la transmisión de la fe en culturas y continentes lejanos, como para la nueva evangelización en el viejo Occidente, en el que las condiciones de vida han cambiado tan radicalmente que se puede ya hablar de una nueva era en la historia humana. En efecto, se requiere una actitud de acogida en quien quiere comprender y evangelizar el mundo de este tiempo. La modernidad está acompañada de progresos innegables en muchos campos, materiales y culturales, bienestar, movilidad humana, ciencia, investigación, educación, nuevo sentido de la solidaridad. Hay que conocer más y mejor la cultura y las instituciones de los diversos pueblos, y cultivar y promover sus valores y dotes espirituales. Todo lo que en las costumbres de los pueblos no está indisolublemente ligado a supersticiones y errores debe considerarse siempre con benevolencia y, si es posible, conservarse intacto y protegido. Los cristianos están llamados a transmitir la doctrina de Jesucristo con sensibilidad y delicadeza, según un modo que pueden entender sus contemporáneos, en cualquier parte del mundo. Tienen, en definitiva,
la misión de impregnar cada cultura con el Evangelio de Cristo. 2. La trascendencia de la revelación. Con ello, es importante subrayar que el fin de la predicación cristiana no es la adaptación del Evangelio a la cultura, sino la transmisión viva de la verdad que salva. La buena nueva supera y trasciende todas las culturas. Justamente por esto es capaz de orientarlas. El Evangelio impone frecuentemente, donde se implanta, una conversión de las mentalidades y un cambio de costumbres. Purifica la cultura y la informa con los valores cristianos. No se puede aprobar cualquier actuación. Cuando, por ejemplo, los británicos habían conquistado la India, en 1843, estaban dispuestos a tolerar toda clase de excentricidades nativas, pero prohibieron el sudté, la incineración de viudas. Según esta costumbre, se quemaba la esposa de un varón fallecido pensando que la vida de una mujer no tiene sentido después de la muerte del marido. Pero el límite de la inculturación no consiste solamente en el respeto de los derechos humanos para cada persona. Tampoco se puede presentar el misterio divino en cualquier otro lenguaje que no sea el propiamente cristiano. No es posible, por ejemplo, traducir el Evangelio a un sistema hegeliano o marxista. O, si en cierta cultura no existen o no se entienden correctamente algunos conceptos claves como naturaleza o persona, no se puede prescindir de ellos, habrá que enriquecer dicha cultura con estos conceptos, que son necesarios para la transmisión íntegra de la fe. Jesucristo es, según nuestro entendimiento limitado, una persona divina, en dos naturalezas, la divina y la humana. Ciertamente, muchas palabras de las fórmulas dogmáticas proceden del ámbito filosófico, pero solamente se convirtieron en expresión de la fe cuando, tras una larga historia de disputa entre fe y filosofía, y con la ayuda del Espíritu Santo, llegaron a ser expresión específica de lo que la fe puede decir sobre sí misma. Por lo tanto, esas palabras no son solamente el lenguaje del platonismo, del aristotelismo o de cualquier otra filosofía, sino que pertenecen al lenguaje propio de la fe que no puede cambiar. Considerando el misterio de la Eucaristía, con referencia al término transustanciación, Pablo VI advirtió, estas fórmulas, como las demás que utiliza la Iglesia para enunciar los dogmas de la fe, expresan conceptos no ligados a una determinada fase de progreso científico, sino que manifiestan lo que la mente humana percibe de la realidad divina, y lo expresa con adecuadas y determinadas palabras tomadas del lenguaje popular o del lenguaje culto. Por eso resultan acomodadas a todos los hombres de todo tiempo y lugar. Por tanto, no es válida la tesis según la cual, así como en la cristiandad primitiva y medieval se presentó el Evangelio en las categorías propias de la filosofía griega, hoy en día se lo debería presentar en conceptos que tienen su origen en la religiosidad, cultura y filosofías de África o de Asia. La revelación es superior a todas las culturas. Sin embargo, al transmitir la buena nueva de Cristo, se transmite también algo de cultura. La razón se encuentra en el hecho de la encarnación que, por haber sido integral y concreta, fue una encarnación cultural. El Hijo de Dios ha querido ser un judío de Nazaret en Galilea, que hablaba arameo, estaba sometido a padres piadosos de Israel y cumplía las costumbres de su pueblo. Dios ha querido unirse a determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con los que convivió. No todas estas condiciones son accidentales. Si Jesucristo, por ejemplo, eligió pan y vino al instituir el sacramento de la Eucaristía, no nos es lícito cambiar estas especies en maíz o arroz, aunque sean el alimento básico en algunas partes del mundo. El Concilio Vaticano II invita a los cristianos a buscar modos cada vez más apropiados para hacer llegar la doctrina a los hombres de su tiempo, con el mismo sentido y el mismo significado. Recuerda el grave deber de conservar íntegro el depósito de la revelación, para que la misma palabra de Dios que los apóstoles recibieron y transmitieron fielmente, resuene en la Iglesia de todos los tiempos.